Bienvenidos caminantes al secreto de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Año 2010, Tula Hidalgo, México. Hoy estamos compartiendo de la parte número 2, el Tonalamatl. Doña Silvia era una divina de primera. Para hacer sus predicciones, ella consultaba los aros sagrados o la rueda del destino. Así era como se refería a unos anillos de cartón que ella misma había hecho y que traían pintados los símbolos del Tonalamatl, más conocido en la actualidad como el calendario azteca. Por medio de mover los anillos, que se encajaban entre sí con la precisión del mecanismo de un reloj, ella predecía los augurios para las personas. Siempre comenzaba con sus consultas con: así se manifiestan las voces de los dioses. Así lo ha determinado la danza cósmica. Mamechiwa. Después de encomendarse a las fuerzas divinas, ella preguntaba al sujeto cosas como su nombre, fecha y lugar de nacimiento, y algunos otros antecedentes de su vida personal. Con los datos, ella hacía algunos cálculos. Enseguida cerraba los ojos y hablaba cuáles eran las predicciones para el consultante. A veces, incluso se refería al pasado de las personas, explicándoles cómo y cuándo se les había enredado la vida o el momento que habían tomado el camino equivocado, lo que causaba sus problemas actuales. Entonces, los aconsejaba sobre qué deberían hacer para solucionarlos. El Tonalamatl era lo equivalente para los prehispánicos de lo que hoy es la Biblia para los judío-cristianos. En aquel tiempo, esa era la base de su sociedad. Era su forma de vida, su ciencia y religión. Por ese entonces todo se regía por el compás de los astros y los signos del calendario. Los aztecas cincelaron los símbolos en lo que hoy conocemos como la Piedra del Sol, que está expuesta en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. En la antigüedad había peregrinaciones para prestarle homenaje, no a la piedra, sino que a todo lo que ella representaba. Hoy día esa magnífica obra sigue atrayendo multitudes que la miran fascinados, aún sin entender lo que significa. Durante una consulta para saber el futuro, le salió al consultante un destino de desgracias, enfermedades y miseria. Después de la sesión, la persona le preguntó a doña Silvia cómo ella podía estar segura del futuro que veía. Ella respondió: el exterior de una persona es el reflejo de su interior. Uno solo necesita echarle una ojeada superficial para saber más de la mitad de la vida de cualquiera. Además, con la ayuda del calendario, es muy fácil adivinar las probabilidades de cada uno. Funciona muy bien. Pero eventualmente se cometen errores, ¿o no? Volvió a inquirir el individuo. A veces ocurren desviaciones en los eventos, concedió ella, luego aclaró. Ya que los poderes que gobiernan el destino de todas las cosas es una fuerza impredecible en constante movimiento. Nada es definitivo, sin embargo, por lo común, los eventos siguen un curso más o menos coherente. Por eso es fácil hacer los cálculos. Como todos teníamos caras de interrogación, doña Silvia ejemplificó lo que quería decir. Es simple ver cómo una persona que abusa del alcohol o del tabaco tiene mucho más posibilidad de contraer cirrosis hepática o cáncer de aquellos
que no usan esas drogas. De la misma forma es fácil adivinar el carácter de quienes sostienen vicios. Todos estábamos atentos a lo que decía. Noté cómo el consultante se encogió ante esas palabras. Ella continuó. Los viciosos son zarandeados sin piedad. Están en las garras de la autocompasión. Expresan eso de diversas maneras, pero al final todos tienen la misma tendencia suicida. Es bastante simple ver a través de las personas si te concentras en la esencia de ellas. Estas se abren como flores frente a ti. Un compañero agregó jocosamente. Algunos como flores apestosas. Y todos rieron. Complaciendo los pedidos, en una ocasión, ella sacó sus anillos del baúl donde los tenía guardados y nos explicó su funcionamiento y significado. El círculo mayor es el universo que nos circunda. Significa la gran espiral de la evolución en cual nos encontramos y que todos los tiempos siempre se vuelven sobre sí mismos. Así es como fueron. Las cosas volverán a ser. Debido a eso es que uno puede predecir el futuro con relativa facilidad. En verdad hay muy poca cosa nueva bajo el sol. El círculo menor que está adentro es el espacio que comunican las cosas. Ahí es donde nos movemos, luchamos y tenemos nuestros éxitos y fracasos. Ese espacio fue creado por los dioses que se sacrificaron para dejar un ejemplo, un camino. Por eso está lleno de nubes y rayos, es decir, de luchas y recompensas. En el centro está el sol, con su cara, su lengua hacia afuera, simboliza el motor del universo. Es el centro de todo. No es el sol físico que vemos todos los días, sino el sol espiritual, la chispa de vida que todo lo anima. A través de su boca podemos entrar al otro mundo. Su lengua parece un cuchillo. Está ahí en la entrada, a modo de advertencia para los que quieren el conocimiento, pero no tienen un corazón puro. Luego nos explicó cada uno de los 20 símbolos, de modo que supimos lo que significaban. Además, nos dijo, deben saber que absolutamente todo lo que existe en el universo, tanto lo visible como lo invisible, está conectado. Ni un solo grano de arena pasa sin afectar a las demás cosas. Imaginen entonces el efecto que genera el Sol, la Luna y los planetas. Esa era la razón por que los antiguos miraban el cielo con tanto cuidado. Se fijaban cómo se movían los astros, porque ahí encontraban respuestas a sus preguntas. Veían el movimiento del universo como una danza cósmica que se comunica con nosotros a través del lenguaje del ritmo, de las proporciones y de la armonía. Nuestros antepasados eran muy pacientes, miraban una y otra vez el flujo y reflujo de las cosas y encontraban las relaciones secretas entre ellas. Sabían hacerse las preguntas correctas para llegar a respuestas correctas sobre lo que observaban. Ellos no estaban locos como el hombre moderno, que lo único que ve es a sí mismo como el centro de todo lo que existe. Para donde quiera que mire, las personas solo alcanzan a ver sus propios reflejos. Nuestros ancestros sabían verse a sí mismos y a las cosas que nos rodean en su justa dimensión. Descubrieron que la tierra, en cual asentamos nuestros pies, es una pequeña parte de un ser gigantesco, consciente de sí mismo. De ellos aprendimos que es posible contactar con esa conciencia. También enseñaron que es posible engancharse a un rayo de luz, ya sea que viniera de la luna
o de las estrellas más lejanas. Al engancharse de esa forma, es posible viajar hasta esos lugares. Ellos estaban conscientes de que la Tierra es mucho más que una simple roca flotando en el espacio, que el Sol es mucho más que una bola de fuego. Sabían que todos los astros que existen son seres conscientes porque en verdad se comunicaban con ellos. Les preguntaban todo lo que querían saber y ellos les respondían. Habría que estar loco para ponerse en contra del universo. Cuando alguien actúa en contra de su ciclo, es que surgen los problemas, las enfermedades, las locuras, las iras, las tristezas. Al aprender el arte de la curación, uno aprende a fluir con todo lo que lo rodea. Esa es la verdadera enseñanza. Lo demás, las cosas del hombre de razón, son inútiles, porque no enseñan lo principal, que es unirse con el todo. Nos explicó que la danza de los astros generan diferentes vibraciones, que cada uno de nosotros somos impresos con una determinada vibración al momento de nacer y que eso realmente influenciaba nuestras vidas. Dijo, esa es la razón porque todos caemos en alguna de las categorías que existen en la rueda del destino. ¿Qué? ¿A poco nunca se han percatado cómo las personas forman grupos, clases y subclases? Los humanos compartimos gustos, tendencias y hasta características físicas. Eso es debido a la vibración con que estamos marcados. Recibimos lecciones sobre las supuestas similitudes que existen entre tipos, faciales, manos, ojos y demás partes del cuerpo. Explicó que esas similitudes afectaban de forma determinante el carácter y la vida de las personas. Al ser cuestionada sobre el por qué los curanderos se empeñaban en buscar ese tipo de conocimiento, respondió: al conocer la vibración armónica que le es afín, los guerreros hacen lo máximo para resonar al unísono con esa vibración. De esa forma uno alcanza su plenitud como ser humano. Todo parecía muy bien, sin embargo, había algo que no encajaba en la descripción del calendario. Por un lado, los curanderos siempre insistían en la necesidad de que debemos ser libres y tomar nuestras propias decisiones. Pero también afirmaban que en el mundo hay fuerzas que nos controlan y que nuestro destino depende del tonal que uno tenga, o sea, del día en que uno haya nacido según el calendario. Simplemente no podía conciliar ambas afirmaciones. Consulté a don Melchor sobre el tema. Su explicación fue corta, como yo había anticipado. Él dijo: no hay contradicción alguna. Eres tú quien te ve a ti mismo, como si estuvieras separado de todo lo demás. Hay que recordar que todos somos seres duales, somos tonal y nahual. Al oírlo hablar de tonal y nahual, pude ver cómo verdaderamente el uso de ciertos conceptos utilizados en los libros de Carlos mantienen frescos su significado entre los curanderos. Continuó: estamos inexplicablemente unidos a todo lo que existe. Somos un gigantesco organismo simbiótico que interactúa en cuantiosos niveles. En el mundo del nahual, nada hace sentido, pero en el mundo tonal todo está enlazado, como en las tiras de bambú que forman esta canasta. Todo tiene que ver contigo y tú con todo, de modo que es inevitable que existan influencias favorables y desfavorables. Pude observar cómo verdaderamente las predicciones que hacía doña Silvia se cumplían una y otra vez, pero no como uno esperaría que fuera, sino que me daba la impresión que fuéramos llevados por un torbellino sin nombre y, gustemos o no, cada uno cumple con su destino.
emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno. Viernes 29 de julio del año 2022. 20:32 de la noche. Noche húmeda de verano en el hemisferio norte de la Gran América. Planeta Tierra. Vía Láctea. Galaxia. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego. El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio eterno. El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio interno. Gracias, caminante, por tu sintonía.